Vimos plaquetas y empezamos a ver este linaje linfoide. ¿Recuerdan algo del linaje linfoide? Al menos hay... Una ensalada, recuerdo. Bien. ¿Y de esa ensalada qué había? Aparte de tomate y lechuga, había linfocitos. Tenían nombres. Linfocitos Los B, T, T, natural killer. Y NK. Perfecto. helper, Ahí va. Eso es dentro de... Hay tres grandes. B, T y NK, o natural killer. Después, dentro de esos, vamos a encontrar, se subdividen y tienen como distintas funciones, tienen distintas funciones y tienen distintos nombres. Hoy vamos a empezar con el que en principio es más sencillo, que es el linfocito B. Vamos a empezar con la ontogenia del linfocito B. ¿Alguien tiene idea de qué hace un linfocito B? genera anticuerpos. Perfecto, genera anticuerpos. ¿Cómo es que genera anticuerpos? Y otras células le presentan los fragmentos de los antígenos. No, otras células no le presentan. Los linfocitos B, A raíz de que una bacteria o algo desconocido ingresa a nuestro cuerpo, ahí comienza la reacción de la defensa o el anticuerpo. No es que se los come otra célula y después le muestra los pedazos, digamos. Eso es para los linfocitos T. Ah. Los linfocitos B no. Así que vamos a empezar con los B que no son así. Los linfocitos B al final generan anticuerpos, y cada anticuerpo es una molécula que es única, y la genera a partir de darse cuenta de que esa molécula que tiene, que es el receptor del linfocito B, se une específicamente a un fragmento de una molécula, o una porción de una molécula, al cual pega perfectamente, a esa y a ninguna otra. Es muy específica, de hecho, toda la inmunidad que tiene que ver con los linfocitos B y con los linfocitos T es una inmunidad adaptativa y específica. Es específica para un solo antígeno. Y es adaptativa porque hasta que no aparezca ese antígeno no se arma la inmunidad. Están los linfocitos dando vuelta, pero no están funcionando, no están haciendo nada más que estar atento que aparezca este antígeno que va a ser reconocido por el receptor. En el caso del linfocito B, el receptor del linfocito B o BCR, las siglas. ¿Cómo es esto? Bueno, un linfocito B es la única célula del cuerpo que genera anticuerpos, y cada uno de estos reconoce un solo antígeno. Entonces, si yo les pregunto, ¿cuántos antígenos existen? ¿Ustedes qué me responderían? Un montón. Infinitos. Todas las moléculas que pueden existir, cualquier tipo de molécula es un antígeno, cualquier fragmento de una molécula es un antígeno. Es decir, la definición de antígeno es un fragmento de molécula o una partícula que genera una respuesta inmune. Y la respuesta inmune es para todo. De hecho, ya les vuelvo a repetir, la respuesta inmune es para absolutamente todo, y todo es antígeno, toda molécula puede ser un antígeno, lo cual hace de que haya que tener un control muy grande de los linfocitos B y los linfocitos T. No es tan simple que se activen, porque si cualquier molécula puede ser un antígeno, nosotros estamos hechos de molécula. Entonces, cuando nace un linfocito B o un linfocito T, lo primero que ve es una molécula del cuerpo y es un antígeno. Es algo que podría disparar una respuesta inmune. Por ende, tiene que frenarse y estar muy bien controlado, que solamente lo haga con antígenos que nunca haya visto, que no son propios del cuerpo. Para que eso ocurra,
Para que eso ocurra, si acá tenemos dos células a la izquierda más clarito, por ejemplo es un linfocito T en principio, y a la derecha tenemos otra célula en principio, ocurren muchas cosas que tienen que ver con el contacto célula-célula. Acá vamos a ver y vamos a empezar a entender qué son. Yo siempre les digo los antígenos, los CD, los marcadores. ¿Por qué les digo esto? ¿Por qué empezamos con eso? Porque básicamente son moléculas que están en la superficie del linfocito, de toda la célula, pero en este caso particularmente los linfocitos, que interactúan, tienen una función y que van a interactuar con otras células, y esa es la manera que las células se pasan señales una con otra. Entonces, quédense con esta imagen, a pesar de que esto es un linfocito B y esta es otra célula que presenta antígenos, perdón, un linfocito T. Vamos a hablar un poquito de qué es el antígeno. Y cuando uno habla de antígeno en general es un fragmento de molécula que en principio para la inmunidad no son constituyentes normales del cuerpo. En principio. Después esto lo vamos a revisar. La idea de un antígeno es una molécula que no es algo normal del cuerpo, que es reconocido por el linfocito B o el linfocito T. En general son externos, pueden venir de cualquier cosa, de cualquier lado, de microorganismos, plantas, cosméticos, alimentos, de todo. Pueden ser cosas que están afuera, pues se pueden generar dentro del cuerpo. Muchas veces, muchas drogas, muchos medicamentos, ingresan como una molécula que no es un antígeno, y cuando el hígado particularmente la va a detoxificar y la transforma en algo, lo transforma en un antígeno. O sea, al principio uno tomó una molécula que el cuerpo ni se enteró que existe, sin embargo hay unos metabolitos que algunas moléculas se modifican en el cuerpo y el cuerpo después reconoce eso como algo extraño. También pueden ser antígenos. Cuando uno habla de antígenos tumorales, son moléculas que aparecen cuando una célula tumoral se transforma. Se transforma, es decir, cambia su secuencia genética, cambia la expresión de las proteínas que tiene normales, y de repente podría ser que una mutación haga un cambio en una proteína, y ahora el cuerpo dice, esta proteína no es propia, o no es conocida, es algo nuevo. Inclusive puede pasar, por ejemplo, y acá se choca con un poquito con la idea de constituyentes normales, en muchos tumores se expresan proteínas que solamente se expresan al principio de la vida, por ejemplo, cuando el óvulo es fecundado, y después en el adulto no aparece nunca más. Por lo tanto, en ese momento todavía no existe un sistema inmune, y para el sistema inmune adulto, esa molécula es algo extraño, es algo que nunca había visto, porque cuando se expresó normalmente, no existía todavía el sistema inmune. Y eventualmente puede ser que haya un error en esto de constituyentes normales, y que de repente algunas células empiecen a reconocer antígenos, algunas moléculas propias que son normales, pero que algunas células de algunos linfocitos las reconozcan como moléculas extrañas, y por más normales que sean, por lo tanto se llaman autoantígenos. Pueden ser cualquier tipo de proteínas, de moléculas, proteínas, carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos, lipopolisacáridos, que es parte son moléculas de la pared bacteriana. El que más vimos, por ejemplo, son los que ya vimos, no es que más hasta ahora, son los carbohidratos, que por ejemplo es el sistema AB0, donde un anticuerpo reconoce un azúcar que está en la superficie de los eritrocitos. Eso es un antígeno, el antígeno A, el antígeno B, o el antígeno 0, o el antígeno H, o el A1, A2, o el antígeno KEL, DAFI, todos esos son antígenos. Algunos son carbohidratos, otros son proteínas. Si se acuerdan, por ejemplo, el KEL el KEL o el DAFI, era una proteína que en algunas personas tenían un aminoácido, y en otras personas tenían otro aminoácido. Entonces,
cuando se transfundía o se pasaba sangre de un grupo sanguíneo, que es positivo, a un K grande a un K chica, la diferencia era un aminoácido. Entonces, para el cuerpo, esa proteína que tenía un aminoácido cambiado era otra cosa. No la reconoce como propia y genera la reacción antígeno-anticuerpo y la incompatibilidad de los grupos sanguíneos. Estos antígenos son reconocidos por dos receptores. Los receptores de linfocitos T o TCR y los receptores de linfocitos B o BCR. ¿Y qué característica tienen? Se pueden medir los antígenos por su inmunogenicidad o su antigenicidad. Inmunogenicidad significa, por ejemplo, es la capacidad de dar una respuesta inmune. Por ejemplo, no sé, cualquier vacuna, la vacuna contra el COVID ahora. El antígeno que se usa es una proteína, la proteína S del virus del COVID. De alguna manera, todas las vacunas lo que hacen es tratar de que esa proteína S esté en el cuerpo de la persona. Los linfocitos dicen, esta proteína no es propia, y genera una respuesta inmune. ¿Cuál es el problema? Que algunas proteínas o algunas secuencias no generan fuertemente una respuesta inmune, generan poco. Por ejemplo, la vacunación contra el virus de la papera. Uno se vacuna una sola vez en la vida. El antígeno del virus de la papera se usa exactamente lo mismo, un poco más, bueno, de hecho se usa el virus entero, pero de manera que inactivado. Genera respuesta, esas proteínas que vienen en el virus, genera una respuesta inmune muy grande, muy rápida, o sea, con muy poca cantidad ya genera respuesta inmune. Y eso hace que la respuesta sea rápida, y de hecho sea rápida y sea intensa, tienen una capacidad inmunogénica muy grande, generan una respuesta, disparan una respuesta inmune importante, y se mantiene en el tiempo. De hecho, con una sola vacunación se puede llegar a tener 90 años de protección. Profesor, una consulta. Sí. ¿Puede ser que con este tema del COVID es porque es un virus de ARN y va mutando y por eso no tenemos la defensa? Eso es como el virus de la gripe. El más ejemplar todavía es el virus de la gripe. El virus de la gripe va mutando año tras año y por eso todos los años hay que vacunarse. El virus en general es similar. El COVID, lo que pasó es que como hay tanta cantidad de gente infectada al mismo tiempo, algunos cambiaron, entonces uno tiene una respuesta inmune, es una antigenicidad, digamos, una respuesta inmune contra un tipo de proteína del virus, y después ese tipo de proteína cambió. Entonces ahora el sistema inmune está buscando la proteína S con una determinada secuencia. Apareció un nuevo virus que mutó y cambió, ahora la proteína S tiene otra secuencia. Entonces el sistema inmune es tan específico que no se da cuenta que hay otro, que el virus es el mismo, pero la secuencia de péptidos, acuérdense que las proteínas están hechas de aminoácidos, la secuencia de aminoácidos cambió. Con que cambie uno solo, puede ser que el sistema inmune nunca más no lo ve. Son dos cosas diferentes. Es como, recuerden el grupo, el factor AB0. La diferencia que existe es que uno tiene un azúcar y el otro tiene otro azúcar. Nada más. Después el eritrocito es completamente funcional, tiene todas las proteínas, todo iguales. Solo que una proteína tiene un azúcar y en un lugar, un grupo tiene un azúcar y otro grupo tiene otro azúcar. Pero el resto es todo exactamente igual. Y el sistema inmune lo ve o no lo ve. Es la misma idea. Entonces, estos antígenos son reconocidos, digamos, también está dentro de la definición. Es una molécula que puede interactuar con los dos receptores de los linfocitos. El receptor del linfocito B, que después se convierte en los antígenos, o el receptor de las células T o TCR. La única diferencia es que
En ese caso sí, para el linfocito T, el antígeno, que acá está representado en rojo, como este óvalo rojo, tiene que estar presentado dentro de otra molécula, que es el complejo mayor de histocompatibilidad, y lo presenta otra célula. Pero para los anticuerpos no, o para el receptor del BCR no. Directamente, de los linfocitos B, directamente el antígeno es reconocido. Y esto se denomina respuesta inmune humoral. Humoral es porque está en el líquido, en el suero, básicamente. ¿Por qué? Porque están los anticuerpos, las moléculas que reconocen los antígenos, y que son producidos por los linfocitos B. ¿De dónde salen los linfocitos B? ¿De dónde salen? La palabra correcta es la ontogenia. ¿En dónde se desarrollan los linfocitos B? No, no es la palabra correcta, la palabra académica es ontogenia. Donde nacen y se desarrollan los linfocitos B, como todas las células del sistema sanguíneo. ¿A dónde nacen? Escucho la respuesta en médula coro. ósea. En la médula ósea. Médula ósea. Nace en la médula ósea, las células, dependiendo del nicho donde está la célula madre, va a tomar esa decisión de convertirse en un progenitor linfoide, y requiere, ahí sí, las células estromales son las otras células que no son de las células madres, sino las células que están siendo parte del ambiente celular, del ambiente del nicho de la célula madre. Especialmente secretan interleuquina 7 y otros factores, otras citoquinas como SDF1 o CXL12, también lo van a encontrar en los libros de texto, es la misma molécula. O CSF, que es Stem Cell Factor en inglés. Cada uno de estos van a ser factores necesarios para que esa célula madre se convierta en un progenitor y luego en un prelinfocito B, es decir, que vaya tomando la decisión de convertirse en linfocito B. ¿Qué es lo que define a un linfocito B? Es la presencia del receptor específico del linfocito B o BCR. El BCR es una molécula que está en la membrana de los linfocitos, que si lo vemos tiene esta estructura. Esquemáticamente tiene esta estructura. Tiene dos cadenas largas, cada uno de estos circulitos se llaman dominios. Las proteínas se pliegan en... Las proteínas, cuando se hace el enlace, el polipéptido, el enlace de los aminoácidos, toman cierta forma, pueden tomar ciertas formas que son siempre las mismas, forma en el espacio, y que se denominan dominio. Uno podría cortar pedacitos de esta molécula, por ejemplo, si yo corto acá arriba el primer circulito de acá, no se desarma, ese lazo que se ve ahí como un enlace, no se desarma. Yo podría cortar la proteína y me lo llevo, y mantiene su forma, pero eso es un dominio. Y en este caso son dominios inmunoglobulinas. Siempre que vean en algún gráfico una molécula, una proteína que tenga como este círculo, acá abajo no sé si lo alcanzan a ver, pero cuando suba la clase lo pueden ver bien, hay una S y una S, porque hay un enlace disulfuro entre dos aminoácidos que tienen un azufre, se unen esos dos azufres y pliegan. Si la línea de la proteína es un péptido lineal, puede ser que estos dos de acá se unan, haciendo que se pliegue de una manera particular, y esta manera particular se llama dominio inmunoglobulino. Entonces, el BCR es una macromolécula, es un receptor que tiene varios componentes. Uno es un componente, una cadena larga, en realidad son dos cadenas largas, que vemos acá en forma de Y, que están ancladas a la membrana. Acá abajo vemos el anclaje a membrana, y dos cadenas pequeñas que están unidas arriba, también por enlaces disulfuro, y se mantienen formando como esta especie de Y. Además, para que sea funcional el BCR, el receptor linfocito B, tiene otras dos moléculas accesorias, que es que ya vamos a ver qué es, moléculas accesorias que están unidas o están cercanas, ni siquiera es que no están unidas particularmente, sino están cercanas, se mantienen como un complejo de
estos dos dímeros más estos dos dímeros. Cada una de estas cadenas, de hecho, si uno lo mira, es una inmunoglobulina M, se le llama inmunoglobulina M, y es literalmente un anticuerpo. Acá lo hice como esquemáticamente, y es exactamente un anticuerpo. Cada uno de estos rectángulos son distintas partes de las moléculas, que sí la podemos ver, que están coloreadas diferentes porque tienen distintas características. Lo que está en azul son secuencias de péptidos, digamos, de proteínas, que no varían, que todos tenemos lo mismo. Todos tenemos lo mismo. Y lo que está en naranjita es la región variable, y es una región donde cada linfocito B tiene una secuencia en particular. Y es muy variable. Y de hecho eso es lo que hace, porque en esta región, en el extremo de estas dos cadenas, es donde se reconocen los antígenos, donde literalmente un antígeno es reconocido o no es reconocido. Entonces, en estas regiones variables, y tienen que ser variables, y son variables como al azar, porque tienen que generarse todos los posibles anticuerpos o inmunoglobulina M que unan a todos los posibles antígenos. Pero cada linfocito B tiene un solo receptor, un solo tipo de receptor. Es decir, deberíamos tener infinitos linfocitos B para detectar infinitos antígenos. ¿Se entiende eso? Cada uno reconoce un solo antígeno. Y es variable porque si yo saco linfocitos B y me fijo qué secuencia tiene, vamos a ver que cada uno tiene una secuencia diferente. Y ahí viene un poco la magia. El principal evento de generación, o lo más importante de generación de un linfocito B, es la generación, o es cómo aparece un receptor que pueda tener infinidad de proteínas a partir de una secuencia de ADN que es una sola. Cada uno de nosotros tenemos, todas nuestras células del cuerpo tienen la misma secuencia de ADN, la misma, y no se cambia, si no serían mutaciones. Sin embargo, y todas esas secuencias de ADN en algunas regiones son leídas y generan una sola proteína, ¿no? Eso, ¿recuerdan cómo era la idea? Si tenemos un gen que se copia y hace una ARN, y ese ARN se traduce y hace una proteína. Y siempre va a ser la misma, el gen no cambia, siempre el mismo gen va a dar la misma proteína, salvo que ocurran mutaciones, pero en principio no cambia. El único lugar donde ocurren cosas extrañas son en los genes de los receptores del linfocito B y del linfocito T. Los linfocitos T, volvemos a mirar un poquito cómo es esta estructura, que es la IgM, o el antígeno, es exactamente lo mismo. Tiene la cadena pesada, se llama la cadena H, de heavy en inglés, es pesado, que tiene 4 regiones, 3 regiones que son constantes, cada uno de estos rectángulos azules, C1, C2, C3, es constante, y la región variable, la región B corta. Y además hay una cadena que está pegado por también un enlace de puente de disulfuro, estos enlaces entre dos azufres, que tiene 2 regiones. Y bueno, eso se llama cadena liviana y tiene 2 regiones. La región constante de la cadena liviana y la región variable de la cadena liviana. Entonces, si vemos a la región variable, vamos a tener BH, B corta de variable, H de heavy o pesado, y BL, B de variable, L de light o liviano. Y la región que reconoce el anticuerpo está dado en es mitad y mitad. Mitad por una cadena, de la variable pesada, y la otra mitad, de hecho es así,
la otra mitad de la variable liviana. Entonces hay dos regiones donde van a ocurrir que tienen que haber gran variabilidad, y bueno, y esta región es exactamente igual a esta. Cada anticuerpo, los dos, cada inmunoglobulina, tiene la misma, reconoce lo mismo acá que acá. Es exactamente la misma copia, son dos copias de cadena pesada con dos copias de cadena liviana. Y lo que ocurre es que los linfocitos B, cuando se están desarrollando los pre-B, que todavía no son linfocitos B, expresan un gen en particular que se llama recombinasa, o RAC1 y RAC2. Este gen es muy específico. Esta proteína tiene una función muy, que tiene que estar muy controlada. Corta pedacitos de ADN, saca pedacitos de ADN del genoma, y eso lo saca y une, hace como un corte y confección, o copy-paste, de pedazos, ni siquiera copy-paste, saca un pedazo y une los pedazos de los costados. De manera que los linfocitos B y los linfocitos T no tienen el mismo genoma que el resto de las células del cuerpo. Le faltan pedazos. Pero no le faltan pedazos en cualquier lado. Le faltan pedazos dentro de los genes, o ni siquiera dentro de regiones de los genes que codifican para las regiones variables de la cadena pesada y de la cadena liviana. ¿Cómo ocurre esto? Recuerdan que el genoma lo podríamos graficar como, bueno, literalmente es una molécula gigante, o 46 moléculas gigantes de ADN, que en ciertas secuencias del genoma, ciertas partes del genoma, hay una secuencia que tiene información para hacer, sería el gen, para hacer una función, para ser copiado en ARN, que eventualmente algunas veces se va a hacer proteína y otras veces va a formar parte, por ejemplo, de los ribosomas, un ARN funcional, pero que no se hace proteína. Es un ribosoma en la estructura de ARN. Bueno, en el caso de los genes que codifican para el BCR, son genes que son muy particulares. Vamos a ver la cadena liviana, al principio, que es un poco más corta. En la cadena liviana, esta línea negra es el ADN. El gen de la cadena liviana está puesta en partes. Tenemos una parte que codifica para la región constante. Recuerden que la cadena liviana es esta, la región constante liviana. De hecho, tiene 107 aminoácidos. 107 aminoácidos la región variable. Esos 107 aminoácidos están codificados en una región que se llama CEP, de constante, del gen de la cadena L. Y al lado hay otras regiones donde tenemos, por ejemplo, para la región variable, tenemos una especie de librerías. Cada uno de nosotros, cada una de las células del cuerpo, tenemos una librería de fragmentitos de genes que solamente en los progenitores de las células B, los linfocitos B, cuando se activa la recombinasa RAC1, va a tomar una librería. Significa que tenemos, por ejemplo, en la región de la cadena variable podemos dividirlo en tres partes, L, B y J. En L tenemos 40 tomos, 40 fragmentos diferentes, L1, L2, L3, L4 hasta L40. En B, en la región B, tenemos, perdón, en L tenemos 2, en B tenemos 40, y en J tenemos 5. Tenemos L tenemos 2, LK o L delta. En B tenemos 40, B1, B2 hasta B40. Y en J tenemos 5. J1, J2, 4, 5. En la recombinasa de los linfocitos B lo que hace es tomar una de esas regiones y seleccionar una región de L
una región de B, una de 40, y una región de J, uno de 5. Y eso es al azar, se toma uno de cada uno. Entonces, podemos generar combinaciones, por ejemplo, si tomamos LK de LK, se puede combinar con 40 de B, que se pueden combinar con 5 de J. Por ejemplo, podríamos tener un LK, el B1 y el J1. Esa es una combinación. Pero también podemos tener LK, el B1 y el J2. LK, el B1, el J3. LK, así hasta el J5. También podemos tener LK, B2, J1. Así, ¿se entiende lo que estoy contando? ¿Cuál es la idea de combinaciones? Literalmente tenemos una biblioteca y tenemos que tomar de esa biblioteca, en los distintos estantes. En un estante tenemos 2 libros, en otro 40 y en otro 5, y tenemos que hacer combinaciones de A3. Tomamos uno del primer estante, uno del segundo y otro del tercero. Eso me va a generar 40 por 5, 200 combinaciones con LK, y si tomamos el segundo libro, que sería el delta, tenemos 30B y 4J, es decir, 120. En total, vamos a tener en posibilidad de la región variable, de la cadena liviana, 320 combinaciones. Pero eso es la mitad. La otra mitad, porque recuerden que esto estamos hablando solamente de la parte variable. Para esa mitad no alcanza a reconocer un antígeno, reconoce la mitad. Me queda la otra mitad, la región variable de la cadena pesada. En la región variable de la cadena pesada pasa algo similar. Tenemos región H, digamos, donde están los genes que son constantes, los C, son siempre los mismos. Y en la región variable ahora tenemos 4 estantes. Tenemos L, B, D y J. Y en cada uno de esos estantes tenemos cierta cantidad de libros o de genes o de regiones génicas que hay que combinar. La cadena liviana, en la primera recombinación, se toma una variante de D con una variante de J. Tenemos 27D y 6J. Se toma 1 y 1, se recombina, entonces en la primera recombinación ya me quedó esto ya fijo. DJ es 1 y 1. Alguno de estos 27, alguno de estos 6. Y luego, esos dos ocurre una segunda recombinación, de hecho está ordenado de esta manera. Estos dos se van a juntar con alguno de los 65B que hay, formando un BDJ. L tenemos uno solo en principio, así que no es problema. ¿Eso qué me genera? Una combinación de, podríamos tener el L con el B1, con el D1, con el J1, y así con el J2, con el J3, hasta el J6, después 27D, el L con el B1, con el D1, con el D2 y con el D3 hasta el 27. Esto me va a generar posiblemente las combinaciones para la cadena, la región variable de la cadena pesada, unas 10.530 combinaciones posibles. Entonces tenemos de la cadena pesada 10.530 combinaciones posibles, y de la cadena liviana 320. Ahora, estas 320 se pueden combinar con estas 10.500. En total, la combinación de estas me daría 320 por 10.530, 3.369.600 combinaciones posibles de tener una región variable de la cadena liviana con una región variable de la cadena pesada. Y esas dos me generan el lugar de reconocimiento de un antígeno. ¿Es infinito esto? Bueno, y esto ocurre en un orden. Cuando va pasando, esto sé que es mucha información, pero esto va ocurriendo en un orden. Primero ocurre la recombinación DJ de la cadena pesada, después esas DJ se recombinan con una B de la cadena pesada, y la tercera recombinación que ocurre es en la cadena liviana, generando la BJ
de manera de tener esto último es el genoma, esto último que está acá abajo, la línea de acá abajo, es lo que tiene cada uno de los linfocitos. Y esto de recombinación significa que una parte se borró completamente del genoma. Cuando digo, tomamos J1 con D1, por ejemplo en la región variable de la cadena pesada, si yo tomo D1 con J1, todo lo que está en el medio se va. El D2, 3 y todo el resto se vuela. Se corta el ADN y se saca, y se une de nuevo los dos extremos de ADN. Y se tiene que unir perfectamente, de manera que se mantenga el gen, que no se toque otros genes, porque si se tocan otros genes van a ocurrir mutaciones y pueden pasar cosas extrañas. La célula puede hacer cualquier cosa, eventualmente se va a morir, pero también puede generar linfoma, leucemias, un montón de cosas, porque modificar el ADN, cortarlo y pegarlo, es algo muy, muy peligroso. De hecho, esto no debería ocurrir, solamente ocurre, no debería ocurrir en otro lado que no sea en los pre-B y los pre-T, en las células que van a generar estos receptores. Entonces, como un resumen de esto, se llama generación del repertorio. Un repertorio que como máximo, matemáticamente, podríamos tener 3.369.600 combinaciones. Si podríamos tener ese número de linfocitos B o linfocitos T, perdón, en este caso linfocitos B, de linfocitos B con una combinación única de receptor de linfocito B o anticuerpo. Estos 3.369.000 ¿son suficientes? Habíamos hablado de que ¿cuántos antígenos pueden existir? Infinito. Y 3 millones no es infinito. Para agregarle un poquito más de variabilidad, literalmente lo que hacen las recombinasas no es tomar, si imaginan la idea de tener una biblioteca con 3 o 4 estantes con distinta cantidad de libros y hacer combinaciones de libros, yo les decía, bueno, tomamos el libro 1 del estante 1 con el libro 1 del estante 2 con el libro 1 del estante 3. La recombinasa lo que hace, no toma los libros exactos, no toma los fragmentos exactos. Corta un pedacito más o menos del fragmento, del gen. Es como agarro el libro 1, pero por ahí agarro el libro entero, o por ahí le saco las tapas y las primeras páginas, las últimas páginas, y agarro más o menos un pedazo del libro 1, con un pedazo del libro 2, con un pedazo del libro 3. Es decir, no los corta exacto, le corta más o menos, un poco más o un poco menos, al azar, de manera de que ahora, si yo leyera esos libros completos, no todos empezarían con el capítulo 1, página 1. Algunos empezarían con la página 2, algunos con la 3, y no todos terminarían, digamos, el libro 1, que sería la región del B1, por ejemplo, no todo empezaría con el primer aminoácido y terminaría en el último. Por ahí empieza con el segundo, o por ahí con el tercero, o con el cuarto. Y no termina con el último, por ahí termina con el anteúltimo, con el 2, 3 menos. Y eso se combina con el siguiente fragmento que no empieza en el 1. A ver, puede ser que empiece en el 1, pero puede ser que empiece en el 2, o en el 3, o en el 4, o en el 10. De manera que los aminoácidos que finalmente generan, si fueran todos exactos, me generarían los 3.369.600 combinaciones. Pero como pueden ser más o menos, terminan siendo infinitos aminoácidos, infinitas combinaciones diferentes. Cada uno una única combinación, pero infinitas diferentes. Bueno, no son infinitas, pero son incontables. Son
más cercano a infinito que 3 millones. ¿Me explico? Bien. Por lo menos las 5 que tengo acá hicieron sí, salvo Ailén, que no dijo nada. Hizo una cara de... puso la mano en la cara y no dice ni sí ni no. ¿Se entendió? Puede decir que no, por favor. Hermano. Sí, sí. Bueno. Sí, sí, profe. Y esto hace que cada linfocito B tenga en su superficie, cuando se generó, una sola IgM o un solo receptor de linfocito B único. El linfocito B de al lado va a tener otra combinación que genere estos dos cuadraditos naranjas, estas dos regiones variables, de pesada y liviana. ¿Se entiende? Cada linfocito B, vamos a tener un único linfocito B para cada antígeno. Después, en la respuesta inmune ese único va a dividirse más y vamos a tener muchos, ¿no? Porque uno solo, que es parte de la vacunación, imagínense que hay un solo linfocito B que nació, que reconoce una sola cosa, y que está dando vuelta por el cuerpo y que eventualmente tiene que encontrarse con ese antígeno para activarse. Por eso la primera vez, en las vacunas, en la idea de la vacuna, se tarda un poquito más. Ya para una vez vacunado, que ocurrió esa activación, el linfocito B se encontró con su antígeno, lo primero que hace es multiplicarse, hacer miles de linfocitos B, clones de sí mismo, es decir, miles de linfocitos B que tienen el mismo receptor y que van a generar los mismos anticuerpos. Y después, al final como un spoiler de lo que viene más adelante, al final de esta respuesta inmune, algunos van a quedar de memoria, entonces ya no tenemos uno solo, tenemos varios que ya están listos para generar anticuerpos si aparece el antígeno. De nuevo, entonces, ¿dónde ocurre esto? Una consulta, ¿Sí? profe. Sí, a ver si entendí bien la idea de todo esto. O sea, por eso existen muchas combinaciones, por eso hay distintos antígenos por los cuales los linfocitos B los reconocen. La idea, digamos, la idea Sí. como para tener, es Sí. eso, entonces. Exactamente. La idea, pasa que cuando lo decís al revés, pero creo que la idea es que hay un linfocito B para cada antígeno, para un único antígeno. Cuando esta de que ¿cómo se generó ese linfocito B? Se generó, ¿y por qué es único para ese antígeno? Porque en la combinación de estos genes se generó un IgM, un receptor, que es único, que fue tomado con fragmentos de distintos genes, los BDJ de la variable y los BDJ de la pesada. ¿Me explico más o menos? Porque cuando lo dijiste al revés. No te quedó nada claro. No, por eso la idea era esta, digamos, para redondear más o menos. ¿Me la querés volver a decir para ver? Bueno, Sí. sí, bueno, distintas recombinaciones y para todas esas recombinaciones, estoy diciendo lo mismo, ¿no? ¿Me parece? Decilo, no, tranquila. No sé, Bueno. no dijiste nada todavía. ¿No? Bueno. Bueno, existen distintas recombinaciones que se generan durante, digamos, ay, no me sale ahora. Del desarrollo del linfocito B. Bueno, entonces cuando se genera, durante el desarrollo del linfocito B, existen distintas recombinaciones por las cuales pueden reconocer distintos antígenos. Se generan receptores que reconocen distintos antígenos, ¿sí? Sí. ¿Y esto dónde ocurre? De nuevo, los linfocitos B, todo ocurre en la médula ósea, a diferencia de los T que se van al principio y se van y terminan en el timo, los linfocitos B ocurren en la médula ósea. Sí, y ocurren en esta secuencia lineal. Si empezamos por una célula madre, la célula madre de repente empieza a tener algunos receptores
o algunas moléculas en sus superficies, que la van a convertir en progenitor linfoide. Uno de los primeros progenitores más, todo lo que vemos acá básicamente son nombres que se le dan, pero bueno, ahora después lo vamos a ver bien. Uno de los primeros progenitores linfoides todavía no sabe si va a hacerse linfocito B o linfocito T. Aún antes de saber si va a ser B o T, una de las primeras cosas que va a ocurrir es que empiezan a expresar las recombinasas. ¿Por qué? Porque esto de recombinar genes para hacer distintos tipos de receptores también pasa en los linfocitos T. Hacen el TCR, que es el receptor del linfocito T. Es el equivalente al BCR, que es el receptor del linfocito B. Le pasa algo similar. Esta misma idea de tener una biblioteca de genes que van a convertirse en un solo receptor. Es la misma idea, de hecho pero son otros genes. Entonces, son otros genes que son diferentes a los del receptor del linfocito B. Aún así, estas recombinasas, que se empiezan a expresar de manera temprana, aparecen y están durante toda la vida, durante todo el desarrollo de los linfocitos B, hasta que el linfocito B queda maduro, final, y sale a circulación. Ahí tienen que desaparecer las recombinasas, porque son cosas muy sensibles. Si cortan y pegan un pedazo de ADN en cualquier otro lado, generan mutaciones que pueden ser problemáticas. Entonces aparecen las recombinasas, y si dependiendo, por ejemplo, y acá vemos que hay algunos que salen, estas líneas, porque por ejemplo este podría tomar la decisión de seguir siendo linfocito B, o salirse e irse a hacer linfocito T, pero tiene que irse al timo. Lo toma en diferentes momentos la decisión, puede ser este o este, cada uno de estos estadios están marcados por la presencia o ausencia de distintos receptores en la membrana, y eso le da la posibilidad a la célula de darse cuenta o de sensar que existen señales en el medio, en su nicho donde está creciendo, que le indican hacer una cosa, o toma una decisión, o toma otra. Entonces, una vez que al principio son progenitores, hasta que de repente empieza a expresar, por ejemplo, un marcador, que es el marcador típico de progenitor del linfocito B, que se llama B220. ¿Sí? Un marcador que está en la membrana, no nos interesa en principio ver qué hace. Pero sí se usa como marcador. Cuando esta célula, este progenitor, de repente empieza a expresar un marcador particular que se llama B220 en su superficie, significa que ya está bastante decidido en convertirse en linfocito B. Y estas flechas, si las vemos, son siempre en un sentido, no van para atrás. O sea, si pasó al siguiente estadio, nunca vuelve. Lo único que puede hacer es pasar al que viene. Esto es bien lineal, y eso pasa en la diferenciación. Es bien lineal, no hay células que se diferencian en algo y de repente vuelven para atrás y se diferencian en otra cosa. Lo único que sí, cada uno de estos cada vez van perdiendo más la posibilidad de hacer otra cosa. Inclusive, esto está punteado acá porque no está claro si tal vez este primer ProB, que ya expresa el marcador del linfocito B, que se llama B220, si no es capaz de irse y convertirse en linfocito T al final. Por eso está en líneas punteadas. Entonces pasa esto, ¿y qué le pasa a este al ProB? Ocurre la recombinación 1, que es en la cadena pesada, se corta el D y el J. Se toma un D, una región D y una región J de la cadena pesada, y ahí se generó el ProB, el linfocito ProB. Una vez que ocurrió esta recombinación y está todo perfecto, se pasa al siguiente estadio, que se llama pre-B1, donde ocurre la segunda recombinación. Ocurre la segunda recombinación, DJ ya estaba, ahora este DJ se une con uno de la cadena pesada, este DJ de la cadena pesada se une con uno de la región B, Esto me genera el
linfocito pre-B1. Y cuando ocurre esto, fíjense que ya ocurrieron las dos recombinaciones en la cadena pesada, que es esta de acá. Sería como la mitad del receptor o la mitad del antígeno. Ya ocurre esta recombinación, ya tiene la capacidad de generar una cadena pesada entera, y la genera. Y se convierte en un linfocito pre-B grande, esto todos son células que están en la médula ósea, pre-B grande, que expresa en su superficie un pre-BCR. Ya expresa las cadenas pesadas, con otro pedacito, con otras moléculas, otras proteínas que expresa esta célula, de manera de asegurarse de que la recombinación de estas cosas haya generado una cadena pesada funcional. Recuerden que ¿cómo se leían los genes en el ADN? Estaba la secuencia de nucleótidos, que eran 4 letras, A, T, C, G, y la combinación de 3, por ejemplo, ATG, significaba, era leído por los ribosomas como un aminoácido. ATG se traducía en un aminoácido, en este caso metionina. Si la secuencia de ADN fuera ATG, 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 y eso se hace ARN, y ese ARN es leído, me daría una proteína que sería metionina, 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 un polipéptido de todas metioninas. Si yo corto el ADN, por ejemplo el ATG, viene la recombinasa, y cortó AT, cortó ahí y me sacó la última G, y agarró de otro fragmento de ADN, cortó una parte y me puso, entonces trajo para acá, decía AT, venía una G pero ahí lo cortó y me trajo un ATG de otro lado. Entonces AT, ATG, ATG, pero la lectura se hace de A3. Ya no tengo ATG. El primero empezó AT, viene una A. Ahora tenemos ATA. La segunda, y se lee de A3. El segundo ya no va a ser ATG. El segundo es ATA, TGA. Y me va cambiando toda la secuencia de la información que se va a traducir en proteínas. Me va a generar una proteína diferente. Esa es la idea de hacer proteínas diferentes, receptores diferentes. Eventualmente, hay 3 tripletes en el ADN, como el TGA, que no codifican para ningún aminoácido, codifican para un terminador de la proteína. Cuando aparece esa secuencia, el ribosoma lo va leyendo, deja de leerlo. Y dice, acá terminó. Este es el punto final de esta proteína, de este gen, y la proteína se termina. Si de repente me aparece un punto final en cualquier lado, en estas recombinaciones que no son exactas, me aparece un punto final a la mitad de la proteína, no se me expresa la proteína grande como una cadena pesada, una cadena pesada completa, que sea funcional, que tenga la región de anclado a la membrana y que tenga la región constante 1, constante 2, constante 3 y variable. Porque se me apareció un punto final en el medio cuando esa proteína, ese nuevo gen, esa recombinación fue leída, me generó una proteína que no tiene, por ejemplo, la señal que la deja anclada a la membrana. Entonces no se generó una cadena pesada completa. ¿Qué pasa ahí? Esta célula se suicida. Si no en esas recombinaciones no se generó una cadena completa, perfecta, esa célula se muere. Fue una recombinación que no es productiva. Solamente si en la recombinación las secuencias de B, D y J me dieron una cadena pesada completa, funcional, es decir, que esté anclada a la membrana y que tenga la forma que corresponde y que tenga el tamaño que corresponde, el linfocito pre-B2 lo expresa en la membrana y si puede expresarlo, vive. Si no puede expresarlo, se muere.
tiene una pequeña señalización, acá vamos bien, vamos armando, la mitad del receptor se armó bien, nos falta la otra mitad. Si se armó bien la mitad, pasa al siguiente estadio, que es el PREV2 pequeño, que ya empieza a dejar, por ejemplo, como si miráramos otras moléculas en la membrana, deja de expresar este receptor, que es el receptor de la interleuquina 7. Fíjense que acá es interleuquina 7, receptor alfa, más, y acá es low. Lo está dejando de expresar, ya está poquito. Si uno lo mide, es menos que en los estadios anteriores. Y pasa otra cosa, la célula también es más chiquita. Y la otra cosa importante que pasa es la tercera recombinación. Y en la tercera recombinación ocurre en los genes de la cadena liviana y toma los BDJ, generando, ahora sí, ya había generado antes la cadena pesada completa, y si genera una cadena liviana completa y la puede expresar, empieza a expresar el BCR. Si no puede expresar, si en esta recombinación BDJ de la cadena liviana, por alguna razón, no expresa el gen que queda o la secuencia que queda no es funcional para expresar una proteína, también se muere. Solamente los linfocitos, los progenitores o los pre-B que sean capaces de generar 3 recombinaciones, en las 2 primeras generando una cadena liviana, una cadena pesada funcional, expresable y completa en la membrana, y con la tercera generando una cadena liviana funcional, completa y que pueda unirse a la cadena pesada formando este receptor del linfocito B, esta célula va a vivir. Si no se muere en cualquiera de estos pasos, se suicida, más que se muere, se suicida. Y si esto ocurre, al final el linfocito B inmaduro ya no expresa este receptor de interleuquina 7 y sale a circulación. Y el receptor de interleuquina 7 lo digo porque es una de las interleuquinas, es una molécula que es necesaria que exista en el medio para que esto ocurra. Si no hay interleuquina 7 en el medio, estas células son sensibles a la interleuquina 7. Si no hay, esto no va a pasar. Y al final, ya no es necesario ya la señal de la interleuquina 7, inclusive no es necesario que la célula deje de expresar el receptor, y por más que haya en el medio, ni se da cuenta, no le importa porque no la ve. ¿Se entendió hasta acá cómo viene la idea? Aquí es mucha información. ¿Qué pasa con este linfocito B inmaduro? Expresó por primera vez este receptor del linfocito B, no existía antes. Recuerden que en la célula madre y en los progenitores no existían en el ADN, porque era una secuencia que estaba toda la biblioteca entera. Ahora, este linfocito tiene un genoma diferente, por lo menos en algunas, todo el resto es igual, pero en las regiones de los genes del BCR ya se fueron cortadas y fueron editadas de manera de que solamente estén las secuencias de ADN que expresen la proteína de la cadena pesada y de la cadena liviana, y una sola, y es esta. No hay nada más. Ahora, esto es al azar, ¿no? O se cortaron en diferentes secuencias y se pudieron generar todas las casi infinitas posibilidades de secuencias en las cadenas variables, tanto pesado y liviana, para unir cualquier tipo de molécula. ¿Qué podría pasar? ¿Cuál sería el problema? ¿Qué podría pasar de malo en eso? ¿Qué sería lo peor que pueda pasar? Lo peor es que, para la célula por lo menos, es que en esas recombinaciones no pueda hacer una proteína funcional. Es tan peor, o es tan malo, mejor dicho, para decirlo bien, es tan malo que se suicida. Si en esas recombinaciones no puede lograr hacer un BCR completo, se suicida, ya sea después de la primera y la segunda recombinación, o después de la tercera. Se suicida y ese
progenitor, ese pre-B, ese pro y después pre-B, prelinfocito B, se suicida y nunca va a salir. Pero bueno, terminó, pasó la recombinación, salió bien la 1 y la 2, salió bien la cadena pesada, seguimos al paso siguiente, la recombinación 3, sale bien la cadena liviana, se unen bien perfectamente, se genera el BCR. ¿Qué es lo que podría pasar? ¿Qué sería terrible para el cuerpo, por ejemplo? Que reconozca células propias como extrañas, que las ataque. ¿Reconoce células o qué exactamente? Para ser bien específico. El receptor. El receptor está bien, pero para ser el receptor que reconozca qué cosa. Antígenos. Antígenos. Que reconozca antígenos propios. Porque de las infinidades de moléculas, las infinidad de combinaciones que se van a dar de las regiones variables, van a haber infinidad de moléculas diferentes, van a poder interactuar cada uno con, eventualmente, infinidad de moléculas diferentes, que pueden ser moléculas que ya existan, que sean propias. Entonces, ahí viene otra. Cuando se generó este linfocito B inmaduro, empieza lo que se llama tolerancia central. Tolerancia central ocurre en la médula ósea, donde si en este momento del linfocito B inmaduro, antes de salir a circulación, reconoce algo propio, se muere. En realidad es al revés. Si no reconoce nada, sigue para adelante. Si reconoce algo propio, todavía como está en la médula ósea y todavía como están las recombinasas, es posible que trate de hacer alguna recombinación, algún cambio en esos BDJ que quedaron, a ver si le cortamos algún fragmento de ADN y se cambia la secuencia de las cadenas variables, de manera de tener un BCR de cadena variable diferente. Se edita un poquito, hay un poquito más de recombinación, se le sacan algunos pedazos de ADN para que se generen, de nuevo, secuencias de proteínas diferentes. Una posibilidad es que en esa edición se rompa la secuencia del gen y no se genere ninguna proteína. ¿Qué pasa? La célula se suicida. Otra opción es que se cambie la secuencia del gen y se produzca una proteína, una región variable diferente. Y de nuevo, si ahora ese BCR no reconoce nada, no tiene ninguna señal, es decir, mira, estamos en la médula ósea, hice un nuevo receptor, este receptor ¿se une con algo de lo que está en la médula ósea? No. Si no se une con nada, avanza el desarrollo, la diferenciación, y sale a circulación. Pero si reconoce algo, más o menos lo reconoce un poquito, la señal que le manda ese antígeno que está en la médula ósea, será un antígeno propio, lo más probable, si lo reconoce muy poquito, el reconocimiento es débil, le produce algo que es anergia, es decir, le manda una señal diciendo, bueno, no alcanzo a matarte, o no te suicides, pero anda a circulación y no vas a funcionar. Es un linfocito B anérgico, es decir, por más que reconozca el antígeno, no va a hacer nada. Está ahí. ¿Sí? ¿Pero querés decir algo? Ah, no, como se habilitó el micrófono por eso. Cuando reconoce débilmente el antígeno, todavía cuando es inmaduro y está en la médula ósea, se pone en un modo anérgico, es decir, un modo no respondedor. Por más que salga, va a seguir para adelante su vida, salga a circulación, pero si eventualmente reconoce un antígeno, no va a funcionar, no va a hacer nada. Es un linfocito B anérgico. Y si lo reconoce fuerte, si estaba todavía el linfocito B inmaduro con ese TCR nuevito que acaba de hacer, estando en la médula ósea, reconoce fuertemente algo, es muy probable que lo que reconozca era algo que está en la médula ósea, todo normal. Está reconociendo algo propio. En ese momento, se reconoce en ese momento algo propio, se muere también. Y si no reconoce nada, sigue madurando, y sigue madurando significa que apaga la expresión de la recombinasa.
a partir de este momento de que si no reconoció nada, la célula B inmadura, que tiene el receptor BCR completo, todavía estando en la médula ósea, si no reconoció nada, sigue madurando, la señal interna que tiene es apagar la expresión de las recombinasas. A partir de este momento, no debería haber más cambios en el BCR, porque tenemos un BCR completo, bien, perfecto, expresándose en la membrana, pero que no reconoció nada de la médula ósea, nada propio. Y ahí sale a circulación. Sale a circulación, pero todavía está inmaduro, porque esa era la tolerancia central. Todos en la médula ósea es capaz de ver todos los antígenos del cuerpo. Todos los antígenos del cuerpo no están representados en la médula ósea. Entonces el linfocito B maduro, que ya pasó por esta tolerancia central, en la primera vuelta que dé en circulación, en algún momento va a pasar por el vaso. Y en el vaso va a ocurrir un segundo control. El linfocito B inmaduro va a pasar entra a la pulpa blanca del vaso, y la primera vez que pasa se lo llama linfocito B transicional 1, transicional 2, hasta después convertirse en linfocito B maduro. Porque hay una transición de, si este linfocito B inmaduro de repente la primera vez pasa por el vaso y recibe una señal, es decir, recibe la señal de que hay de un antígeno, todavía lo más probable es que la señal que vaya a recibir en su primera vuelta sea señal de algún antígeno propio, de alguna molécula propia del cuerpo, que no lo había visto, porque no sé, las moléculas que están en el vaso, no todas las moléculas que están en el vaso están en la médula ósea. Por ejemplo, de hecho el vaso, como tiene otros linfocitos y recolecta cosas de la sangre, es capaz de recolectar antígenos de todas partes del cuerpo. De manera que en la primera vuelta ese linfocito B inmaduro pasa a un segundo control, y si recibe una señal de un antígeno fuerte, dice, no, se muere. No dispara una respuesta inmune. ¿Por qué? Porque es tremendamente probable que en la primera vuelta de su vida, como linfocito B inmaduro, el antígeno que si encuentra un antígeno y lo activa, el antígeno que encuentre va a ser un antígeno que está en alta proporción en el cuerpo, que va a ser algo propio. Entonces pasa ese segundo control, y ahí sí pasa al linfocito B inmaduro, transiciona 1, 2, 3, hasta el linfocito B maduro, y ya la segunda vuelta que vaya a dar en circulación es un linfocito B maduro, y va a estar dando vuelta esperando encontrarse alguna vez en su vida con el antígeno que es reconocido por el BCR que tiene en la membrana. Va a haber millones de antígenos. Van a pasar va a pasar alrededor de suyo millones de antígenos, pero no va a ver a ninguno, solamente puede ver a uno solo, y lo va a ver, cuando digo lo puede ver, es solamente puede reconocer un solo antígeno en su BCR, y si lo reconoce, van a pasar cosas. ¿Cómo lo vemos a esto? Acá es todo muy lindo esquemáticamente, pasó así la célula más grande. La única diferencia podría ser el pre-B2 largo comparado con el resto. Después el resto son todas células que son exactamente igual a la vista. Si lo teñimos con hematoxilina y eosina, no sé, las tinciones normales histológicas, si hacemos una punción de médula, nos van a dar células violetitas y rosaditas sin poder diferenciar una de otra. ¿Cómo los diferenciamos? Los vamos a diferenciar porque en su superficie van a expresar distintos tipos de moléculas, y de ahí vienen los famosos CD, que son las moléculas, los de clúster, de grupos de diferenciación o clúster de diferenciación. Entonces, por ejemplo, si tomamos un linfocito B y vemos qué marcadores tiene, si tiene el CD10, es un ProB. Solamente en el estadio ProB expresa CD10, y después no, se apaga, ese gen se apaga y desaparece, no está más ese marcador. Si agarramos una célula cualquiera,
por ejemplo, si agarramos células de circulación, células de la sangre, y hacemos anti-CD34, que no está acá, CD34 es típico de las células sanguíneas. Todas las células sanguíneas expresan CD34. Si agarramos una célula que de repente no es CD34, será una célula, otro tipo de célula, no es del sistema sanguíneo. Si es CD19, es un linfocito B. CD19, CD20. Una cosa que hacen los linfocitos B, CD45 también, una cosa que hacen los linfocitos B, y bueno, y la otra, si vemos, tomamos una célula y vemos si expresa BCR, si expresa la cadena pesada, es un linfocito de linfocito B, es un linfocito B, claramente. Y esa cadena pesada, cuando tiene ya la cadena liviana, es una IgM, literalmente, es una inmunoglobulina M, que al principio está en baja proporción, que es el B inmaduro, y después va a ir aumentando hasta ya el B maduro perfecto en circulación, que tiene el receptor completo de IgM y la IgD, que es otra parte del receptor, en buena proporción. Una manera de poder ver cómo se siguen las células es viendo cómo van expresando o dejando de expresar los marcadores en su superficie. Bueno, sonó el timbre, vamos a parar un ratito por acá. Y venimos en 5 minutos. Piensen preguntas y cosas que tengan que ver con esto. Como un resumen de qué pasó acá. Un resumen significa que es para que lo puedan entender, pero no significa que es todo lo que tienen que saber. Solamente para una base. ¿Qué pasó? Teníamos células madres en la médula ósea, como todas las células madre hematopoyéticas, la médula ósea, que de repente, en el nicho donde están, en el ambiente donde están, existen varias otras células y factores que les van a ir guiando, señalizando a convertirse en progenitores linfoides. Progenitores linfoides, todo lo que vimos en el cuatrimestre anterior, hasta hace un par de clases atrás, eran los mieloides. Entonces son los linfoides que solamente tenemos en principio 3 grandes grupos de células, B, T y NK. Especialmente para los T y los B, lo que los define como células T o células B es la expresión de un receptor particular, el receptor de la célula T para el linfocito T, y el receptor TCR, y el receptor de las células B o BCR para los linfocitos B. ¿Qué hacen estos receptores? Tienen la capacidad de reconocer un único antígeno. Y si hoy hablamos particularmente del receptor del linfocito B o BCR, que a partir de la secuencia que teníamos de ADN para todas las células iguales, tiene que generar un receptor único, que reconozca una única molécula. La manera que eso ocurre, o cómo ocurre ese reconocimiento, es a través de la interacción de 2 porciones de este receptor, que se genera en un gen que tiene que ver con una cadena pesada, que es pesada porque es más grande, y una cadena liviana, que tienen distintas regiones constantes y regiones variables, varias regiones constantes, y cada uno de estos tienen una región variable. Y es variable porque cuando medimos o miramos diferentes linfocitos B, si secuenciamos de alguna manera, o si vemos cuál es la región que tienen en el BCR, en esa región, en el ADN y en la proteína, vemos que cada linfocito B tiene uno diferente. Son variables entre los linfocitos B, inclusive en una misma persona. Que si vemos las células madre, todas las células tienen la misma secuencia. Sin embargo, los linfocitos tienen secuencias variables, por eso son regiones variables. ¿Cómo se generan esa variación? Tenemos 2 partes, la pesada y la liviana, y en las 2 partes ocurren mismo fenómenos similares, que es la recombinación del ADN. Y recombinación es el corte
y el pegado de las moléculas de ADN. Corte, eliminación de una parte y pegado de otras partes de la molécula de ADN. ¿Quién hace eso? Proteínas especiales que son las recombinasas, RAC1 y RAC2, que no aparecen en todo momento. Todas las células del cuerpo tienen los genes para estas proteínas, pero no lo expresan, salvo que sean progenitores de linfocitos B y de linfocitos T. Estén en la médula ósea y que haya distintas señales alrededor, señales que vienen de otras células, se llaman células del estroma, y señales que vienen por difusión también de otras células que pueden ser cercanas o más lejanas, como interleuquina 7 y otras más, o CXL12, o SDF. Esas son las moléculas que indican que ese progenitor tiene que convertirse, tomar la decisión de ser un progenitor linfoide y expresar las recombinasas. Eso es una de las cosas más tempranas que ocurren en la decisión de convertirse en un linfocito B. Vamos a poner para que lo tengan y no esté hablando en el aire. ¿No? Es esto, como la decisión más temprana que está ocurriendo. Esta imagen para mí es central. Las dos cosas más importantes que tienen que recordar es un poco esta línea y la explicación de lo que está pasando. Este progenitor que empieza a expresar la recombinasa, si se dan ciertas condiciones, van a pasar al siguiente estadio y al siguiente estadio, donde finalmente empieza a ocurrir la primera recombinación para el linfocito B. La primera recombinación ocurre en la región del gen de la cadena pesada, en las regiones D y J. Y esta parte de acá de recombinación, tienen que ir tiene esta parte de recombinación 1, 2, 3, es básicamente recordar esto, cómo funcionan estas cuestiones de la recombinación, de donde tenemos distintas regiones J y regiones D, se toma un fragmento de uno y un fragmento de otro, se unen, primera recombinación, hay muchos fragmentos, por ejemplo 27D y 6J, y se toma un fragmento, y no completo, sino más o menos, literalmente más o menos, de manera de que inclusive los fragmentos no son 27 y 6, sino que podrían ser infinitos si cortamos un pedacito de cada uno de los 27, del comienzo y del fin, y un pedacito del comienzo y del fin de cada uno de los 6 en la primera recombinación, y formamos un fragmento, y continuamos con una molécula de ADN. La segunda recombinación es tomar y de nuevo, agarrar no exacto, sino más o menos donde empieza, y agarrar donde más o menos empieza y termina otro de los fragmentos de la región B, y unirlos en la segunda recombinación, generando una única secuencia BBJ en la cadena pesada. Lo mismo pasa si la primera recombinación ocurre bien, va a pasar la segunda, si ocurre bien, pasa a este estadio donde esas recombinaciones ya son capaces, la B y DJ de la cadena pesada, puede generar un gen entero, o una proteína, un péptido entero, y lo va a expresar. Pero también puede ser que en esa recombinación, esos cortes del ADN, se generó algo que no se puede expresar, porque la secuencia no sigue al código genético universal. De repente rompió el código genético y en el medio le puso un codón, una secuencia de stop, o un punto final de la proteína, y la proteína entera no se genera. Si eso ocurre, ahí hay un control de calidad, de manera de que si lo puede expresar y está todo bien, eso le da, empieza una pequeña señal, este BCR, este pre-BCR funciona, pasemos a la segunda parte, que es generar la tercera recombinación en la cadena liviana.
de nuevo, la recombinación es tomar un fragmentito de la B y de la J y unirlo. Y eventualmente, si tomar ese fragmento, que recuerden, no era exacto, sino es más o menos este fragmento y más o menos este fragmento, me genera una secuencia única. Si esa secuencia única que se generó en el ADN respeta el código genético universal y es capaz de producir una proteína, que va a ser la proteína liviana completa, esta proteína, cuando se expresa, va a expresarse de manera unida a la cadena pesada, formando el BCR completo. Y ahí, pero esto estamos hablando solamente de las cuestiones moleculares que pasaron internamente de la célula para llegar a tener un receptor. Un receptor que tenga, a cada una de las células va a tener un solo receptor. El linfocito B, pre-B que estaba al lado, va a tener otro tipo de receptores y va a tener otro receptor. Otro va a tener otro, y cada una de las células van a tener un receptor único. Y ahí terminó la parte como de control de calidad celular molecular. Pero todo esto tiene otra capa más de control, porque puede ser que bueno, si no pudieron lograr pasar cualquiera de estos estadios, la célula automáticamente se suicida, porque su función es tener un BCR. No lo piensa de esa manera, pero la función del ProB, que entró a esta línea de diferenciación, es tener un BCR completo. Si no puede, se suicida. Terminó acá, llegó, no se suicidó, pero ahora la función del linfocito B es tener un receptor que reconozca cosas que no son propias. Entonces, tiene que pasar otro control más, que es el control de que si reconoce algo propio o no propio. Ese control se llama tolerancia central. Todo lo que tiene que ver cuando se dice central es porque ocurre en el lugar donde se está generando. Es decir, en este caso, la médula ósea. Tolerancia central ocurre en la médula ósea, la tolerancia periférica ocurre en el vaso, por ejemplo, en la diferenciación en los linfocitos B. Entonces, este linfocito B inmaduro, que está en la médula ósea, que pasó todos los controles de producción del BCR, viene al siguiente control de producción del linfocito B, que sería decir, ¿reconoce antígenos propios o no los reconoce? Si no los reconoce, perfecto. Es un antígeno que no reconoce nada propio. Si no reconoce nada propio, lo dejamos seguir, porque es posible que reconozca algo que no es propio. Puede ser que no reconozca nada y que jamás en la vida este linfocito B se encuentre con el antígeno que pega exactamente a su BCR, y pasará una semana y se morirá y será reemplazado por otros linfocitos B. Si reconoce algo propio y todavía está en la médula ósea, como todavía están las recombinasas, existe la posibilidad de que haya una pequeña recombinación de nuevo en la región BDJ y se saquen algunos fragmentos de ADN de manera de ver o de que eventualmente al azar se genere un gen completo que sea expresado en una proteína completa y el BCR cambió. Si cambia la secuencia de los péptidos, de los aminoácidos que forman la cadena variable, cambia también. Tienen que pensar que cuando cambiamos los aminoácidos que constituyen la cadena de proteína, cambia la forma de la proteína. Cada aminoácido, de los 20 aminoácidos que hay, algunos son más grandes, más chicos, hidrofóbicos, hidrofílicos, con grupo sulfato, con grupos cargados positivamente, cargados negativamente, o una prolina que tiene una forma, una estructura diferente. Cambia completamente la superficie de esas dos regiones variables, y cambia completamente entonces la forma que tiene, y esa forma es la que va a hacer que interactúe con un antígeno o no. Si, de nuevo, todavía es inmaduro y está en la médula ósea. Si no reconoce, ahí de nuevo se vuelve así, bueno, si en ese proceso de aparecer un nuevo BCR no reconoce nada, sigue madurando. Si reconoce hay algo que débilmente encaja en ese antígeno, en ese BCR, entonces no alcanza a dar una señal fuerte como para que se suicide,
sino que le da una señal de, bueno, no te mueras, pero no te actives nunca. Es un linfocito que va a salir a circulación, se llama anérgico, es decir, no viene de ahí la palabra, pero bueno, no tiene energía para generar, para activarse si encuentra el antígeno en el futuro. Y si reconoce fuertemente, la señal dice, bueno, suicídate porque vos estás reconociendo algo que es propio. Y literalmente, por más que diga muerte, es una muerte inducida, se llama apoptosis y es el suicidio activo de la célula, activamente hace cosas para morirse. Si no reconoció nada, sigue madurando, y sigue madurando significa que apaga la expresión de estas moléculas que hacen recombinación. De manera de que ahora sí, terminó con un BCR completo, funcional, pero que no reconoce nada propio. O al menos no reconoció nada propio dentro de la médula ósea. Y sale a circulación como linfocito B inmaduro. Y ahí, en su primera vuelta, en algún momento, en más o menos 20 minutos, generalmente una célula tarda 20 minutos en una vuelta entera por el cuerpo, va a pasar por el vaso, donde ocurre el segundo control. En la pulpa blanca, este linfocito B inmaduro, que empieza a llamarse transicional. El inmaduro es el que apenas sale de la médula ósea, pero después cuando empieza a circular, se va transformando, va haciendo una transición, y cuando pasa por la pulpa blanca del vaso, si recibe una señal, digamos, se encuentra con un antígeno que le da una señal fuerte, también se muere, porque lo más probable es que sea un antígeno propio. No hay otras cosas, no hay muchas otras cosas propias dando vuelta en el cuerpo, ¿no? Entonces, si no pasa nada, de ahí va a sufrir pequeños cambios en algunas proteínas de la membrana, algunos marcadores, y va a ser finalmente un linfocito B maduro que va a estar en circulación, esperando eventualmente, no espera nada, el linfocito B no espera nada. Va a estar en circulación, y si eventualmente significa al azar, por esas casualidades, se encuentra con un antígeno que pega perfectamente a su receptor, se va a activar. Si no, pasará un par de semanas y se morirá. Ese es un gran resumen hablado sin respirar en unos 10 minutos. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Bueno, ya estamos fuera del horario, así que te paso mi quit y te... No, recién. Bueno, ¿qué pasa si te extirparon el vaso? ¿Dónde se realiza ese primer control? El primer control siempre es la médula ósea. Y, a ver, no es tan grave, se puede realizar en otros lados, queda en parte residual del vaso, a veces puede pasar en los pulmones, puede pasar en el hígado también, más que nada en el hígado. Pero sí, es el problema de cuando te extirpan el vaso. No es que si no ocurre este segundo control, a ver, el primer importante control es la tolerancia central, ocurre en la médula ósea. Este segundo control es como para afinar perfectamente todo. Por eso las personas que tienen el vaso extirpado y tienen que tener un poco más de cuidado y tienen en proporción, pueden desarrollar alguna enfermedad, alguna cosa autoinmune. De cualquier manera, no es que el linfocito que pasó ahí, para que se active después tienen que pasarle más cosas. O sea, la inmunidad tiene muchos niveles de control. Estos son los primeros controles más importantes, los más grandes. Pero después, para que se active un linfocito B, necesita que un linfocito T lo active también. No se activa directamente en general. Entonces, si no tiene vaso y este linfocito B inmaduro, que por ahí reconoce algo propio, no se va a activar, salvo que haya un linfocito T que también reconozca lo mismo. Entonces, por eso no es tan...
Después Sí. vendría lo que sería lo que es inmunidad innata, y después la adquirida y demás. Es que todo esto Y es así. adquirida, no, la inmunidad, esto es adquirido, todo lo que tiene que ver con linfocitos B y T es adquirido, porque no ocurre, la inmunidad no ocurre hasta que el linfocito T y el linfocito B se encuentren con el antígeno. La innata, por ejemplo, la innata es un neutrófilo. El neutrófilo no le importa si existe o no el antígeno, si ve una bacteria va y se la come, fin. No importa si la había visto antes o no, aparece una bacteria y va y la fagocita. El linfocito T y B, digamos, la respuesta adaptativa, no pasa nada hasta que el linfocito encuentra el antígeno. Y ahí recién pasan muchos cambios y después de esos cambios se activa y produce la respuesta. Por eso es adaptativa, se adapta a que aparezca el antígeno. La no adaptativa está lista, ¿no? El neutrófilo no necesita ver una bacteria para saber que a la segunda la tiene que comer. A la primera ya se la fagocita igual que a la segunda. ¿Me explico? Sí, gracias, profesor. Entonces, aunque una persona no tenga vaso, el segundo control puede ocurrir en los ganglios linfáticos, por ejemplo, y si no ocurre de cualquier manera, no es que los linfocitos, que vaya a haber muchos linfocitos B autorreactivos que reconozcan algo propio. Y si lo hay, no pasaría nada, o sea, hay otro nivel más de control. Para que se active tiene que haber un linfocito TH, un T helper, un T colaborador, que también reconozca lo mismo. Y ahí, si los dos reconocen lo mismo, el linfocito B, y de hecho, por eso se llaman T colaboradores o helper, porque colaboran con el linfocito B para que se dé la respuesta. ¿Algo más? Gracias, profe. Tengo otra consulta. Sí. ¿Cuánto dura el proceso madurativo hasta que sale a sangre periférica en tiempo? Como promedio de entre 7 y 10 días. Como casi todas las cosas de médula ósea. Gracias. Bueno, los dejo pensando en la vida del linfocito B, todo lo que le pasa, todo lo que está pasando constantemente en el cuerpo durante toda la vida, generando linfocitos B que se mueren eventualmente. Y Otra cosa antes que se sí, vaya. sí. Después, las regiones variables y constantes, también después vamos a ver lo que es lambda y kappa. No, pues esa es la otra. Está dentro de la región variable. La región variable tiene 3 partes, L, B y D en la cadena liviana, L, B y J, y en la región pesada, L, B, D y J. No es tan importante al principio. La única diferencia es que esta cadena, a ver, hay distintas L porque cada uno de nosotros podemos tener una L diferente. Y en la cadena liviana hay 2. Todos tenemos 2. Y si se elige una o se elige la otra, van a ocurrir distintos tipos de recombinaciones en la D, en la B y en la J. Si todo empieza con la K, bueno, vamos a tener 40 posibilidades de B y 5 de J. Y si empezó con la otra, vamos a tener solo 30 y 4. Pero son cuestiones al azar. En esta no hay una recombinación. No es que hay uno u otro, sino que cuando se lee el gen, se lee la parte K o la parte lambda, nada más. Y si se lee la parte K, las recombinaciones posibles son 45, y si se lee esta parte, pero no hay una sola recombinación. En este caso, B y J. Y vamos a ver un poquito más. Profesor. Pero eso es nada más, no hay mucha más información
en principio que sea importante las regiones L para acá. Bueno. ¿Alguna otra consulta? Bueno, perfecto. Me parece muy bien, ahí moviendo las cabezas. Ahora, traten de ponerse al día con los TPs, porque hoy voy a subir el DB, y ya se van a acumular 3, el de la semana que viene y los 2 siguientes. Profe, cuando pueda, dígame si llegó el mío. Bueno, ahora a la tarde lo voy a Porque ver. no me figuraba entregada. Yo le pulsé completada por las Yo dos. tengo, hoy estuve mirando y, me fijo en este momento y ya te digo. Me faltaba uno solo entregar. Y no era por... El de eosinófilos, basófilos, ese. El de ayer estaba Polymorphos. Ah, ¿Sí? ese sí La me única figura fórmula entregado. que... Perfecto, que no lo tengo entregado es Graciela Alejandra González. Me figura así Pero de entregar. polimorfo. De Polymorpho. Y dale. Igual Mi ayer problema es el subió otro. otro. Ayer subí otro, sí. No, tengo que ver. Sí, lo tengo entregado. Hicieron Natalia Mayo, ¿Cuál, profe? entregado. El El de... de EOS. Sí, Ah, es buenísimo. sí. Solo me figuran 2 entregados. Maylén Robledo y Natalia Mayo. Gracias. Espero que esté completo. Profe, Ahora yo fue también. vacío. Tranquilo, no se pongan mal, pues por ahí figuran entregados, no figuran entregados, pero sí están entregados. Si ustedes no lo pueden Bueno, volver a editar, es porque están entregados. Así que no se pongan mal. bueno, el primero yo lo pude Profe, editar 250 veces, por más que Sí, lo había pero entregado. se puede, hasta el final que no dice, yo puse que se puede editar todas las veces que sea posible hasta enviar. Una vez enviado, no se puede Te editar más. juro que lo envié, te juro que lo envié y me seguía dejando editar. Eso es lo que me Bueno, sacaba de quicio. Pero bueno, entonces, llegó, ya está. sí, está. Profe, ¿el mío no le llegó? ¿El de eosinófilo? ¿Tagarelli? No estoy viendo los trabajos, porque acá me figuran entregados o no entregados, que es diferente de si están entregados o no. Yo después veo el formulario y ahí en general están entregados. Así que no te preocupes, no te puedo decir que esté bien o esté mal. Que esté entregado o no esté entregado. Si lo mandaste, despreocúpense. Bueno, ahora sí, nos vemos la semana que viene. Cualquier consulta, tienen el WhatsApp, tienen el mail, el Classroom, y estoy disponible para lo que necesiten.